tensión mundial. Hay tensión mundial, cayó este avión ucraniano. Afirman que fue derribado por un misil iraní. La verdad es que es una situación que ya sobrepasa el ámbito militar, ¿no? Un avión de vuelo comercial que cae. Rafa acababa va a llevar el tema, pero estamos con un contacto con Osvaldo Canales, directo desde Irán. Desde Teherán, ahí está, en Teherán está, sí, ahí está Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Gracias a ustedes por el contacto. Cuéntanos cuáles son los últimos antecedentes que se tienen con respecto al caso del avión ucraniano. Mira, lo más importante ahora es que está todo el proceso de investigación. Irán y las autoridades en particular han dicho de que están abiertos a que se lleve toda la investigación necesaria para el caso. Han invitado a las autoridades ucranianas y también organismos internacionales a que se hagan parte de esto. Han negado cualquier hecho que tenga vinculación con que el avión fue derribado producto de un misil. Ha insistido en eso, pero en principio se hablaba de esta falla técnica, pero también hoy día se está tomando con cautela el proceso de investigación, aun cuando también ha sido bien reconocido por, incluso Trudeau estuvo reaccionando a este proceso que Irán dice, investiguemos hasta el último qué es lo que finalmente ocurrió con este avión y que termina con la vida de 176 pasajeros que habían despegado, recordemos, 8 minutos apenas desde el aeropuerto internacional Imam Khomeini y que finalmente cae en un sector, en un campo, con las consecuencias que ya tenemos. La idea es que se estudie el contenido de la caja negra, que en teoría está, que la tienen las autoridades iraníes, y que por toda la coyuntura llaman a que se haga el proceso de investigación dentro del país. Sí, Osvaldo, este es de alguna manera un elemento más, un acontecimiento más dentro de todo este conflicto que se ha vivido en las últimas semanas entre Estados Unidos e Irán. Pero tú estás ahí, tú estás en Teherán. Quisiera un poco que nos contaras cuál es el ambiente en la ciudad. ¿Se siente temor? ¿Cuánta también rabia hay en los iraníes? Uno lo ha visto en la imagen por el asesinato de este líder. ¿Y cuánto de la vida cotidiana finalmente se ha alterado con todo esto? Bien, a mí primero me habían preguntado en otros contactos por qué era tan importante Soleimani o por qué genera este nivel de reacción. Y recordemos que en términos de autoridad era una autoridad absolutamente reconocida dentro de Irán y que estaba en la lucha contra el terrorismo fuera de las fronteras de Irán. Era conocido dentro del territorio como un hombre que ha dedicado su vida al trabajo y a la lucha contra el terrorismo, en este caso contra Daesh, presente en distintos países como Siria, como Irak. Y efectivamente, bueno, nosotros acá le decimos Daesh porque también es la palabra en árabe, ¿vale? Pero sí, estamos hablando de la misma conformación. Se trabajó mucho en eso. ¿Qué pasa con la reacción? La reacción es en cadena, tanto en Irak como en Irán. En Irak empiezan todos los procesos de homenaje a los mártires que quedan respecto del ataque de esa madrugada del día viernes en el aeropuerto internacional de Bagdad. Y finalmente se trasladan todos los honores a Irán y acá hacen las ceremonias en distintas ciudades donde fueron o marcaron importancia en la vida de Soleimani, del teniente general Qasem Soleimani. Y allí es donde vemos estas imágenes que son consideradas históricas también por la cantidad de personas que llegó a concentrar, sobre todo en la capital, acá en Teherán, que se hablaba más de 7 millones de personas en las calles, en distintos puntos. Yo había también querido contactarme con ustedes desde la Plaza Asadí, donde allí también hubo una concentración, pero multitudinaria de personas. Cuando hablamos del día a día hoy día en Irán, quiero igual hacer referencia a que Irán tiene una historia bastante reciente en términos bélicos. Recordemos que la guerra que hay en los 80, entre 1980 y 1988, tiene a muchas personas que hoy día son adultos y que vivieron el proceso de la guerra. Por lo tanto, teniendo una guerra en el cuerpo, ya es distinto a cómo tú estás preparado psicológicamente para enfrentar un escenario bélico.
claramente la gente no quiere un conflicto, están tratando o piden también que se bajen las tensiones de la forma más rápida posible, pero tienen el concepto, así como en Chile pasa que hoy día se hace mucha referencia a lo que ocurrió en dictadura, con el estallido social que existe hoy día en el país. Acá pasa lo mismo, guardando todas las proporciones del caso, pero hay generaciones completas que vivieron la guerra, que saben lo que significa, que saben que no tiene que ver con un tema de quién es el más fuerte, sino que la guerra y la posguerra son periodos muy fuertes para la población. Me preguntaban también si es que había abastecimiento o desabastecimiento. Efectivamente, las sanciones que aplica Estados Unidos después de la salida del pacto nuclear han pegado fuerte en la economía de los iraníes. Hay sanciones en el ámbito de la construcción, en la industria, y lo más fuerte quizá es el bloqueo bancario, porque esto afecta también la compra de insumos médicos, ya sea para hospitales o para las personas cuando necesitan ir a la farmacia. En los supermercados hay menos cantidad de marcas que quizás cuando yo llegué acá, pero también Irán tiene una fuerte producción interna, por lo tanto hay muchos productos que han sido reemplazados simplemente por factura nacional. Claro. Y no hay desabastecimiento, no hay filas de la gente comprando, y la gente tampoco anda como peleando en las calles hoy día, no hay una militarización en las calles, no, sigue ocurriendo absolutamente una vida normal bajo la tensión de lo que pueda ocurrir por las respuestas de Estados Unidos y las respuestas lógicas que también está preparado a entregar Irán. Osvaldo, Donald Trump dijo que tenía 52 blancos dentro de Irán que podía atacar como represalia ante un eventual ataque de Irán a sus intereses. ¿Existe alguna pista de cuáles son esos 52 blancos? ¿Hay instalaciones civiles y militares? ¿Hay ciudades? ¿Hay puertos? ¿Hay aeropuertos? ¿Hay centrales de energía? ¿Cuáles son los lugares donde la gente está más preocupada o más advertida de la posibilidad de un ataque aéreo estadounidense? Mira, el ataque, que así como la decisión, porque se ha criticado un montón el hecho de que Donald Trump diera este permiso para finalmente asesinar al general Soleimani. Las críticas vienen incluso desde dentro de Estados Unidos. Delimitaron los poderes desde el Parlamento. Exacto, delimitar el uso del poder de Trump para desatar una guerra, porque a nadie le conviene llegar a un conflicto de este punto. Cuando me hablas de puntos culturales, yo llego a Irán, yo me acuerdo cuando me vine de Chile, yo traía en la cabeza y dije, Irán, quiero ir a conocer Persépolis, que es la ciudad de Ciro el Grande, y claro, no es de Ciro, que es el gran fundador de la o Kurosh, como le dicen acá, y también el Gran Bazar. Pero yo me encontré con un país que yo no he dejado de recorrer y todavía me queda un montón, y donde la riqueza cultural existe en todas las ciudades. Es impresionante visitar ciudades subterráneas de hace 1400 años, de hace 2500 años, cuando tenían sistemas de agua subterránea por los periodos de calor. Recordemos que este país es bastante extremo. Aquí en Teherán, por ejemplo, ahora estamos en pleno invierno. Anteayer estaba nevando, pero en el verano hay 45 grados. Entonces, la gente se resguardaba en ciudades subterráneas, ya sea porque también conformaba parte de la ruta de la seda, y en estas ciudades subterráneas que son de barro, no están hechas con ladrillo, por lo menos en una ciudad que se llama Nushabar, bajo, y es arcilla y tú la puedes tocar y está como húmeda, pero se ha mantenido allí 1400 años. Entonces hay mezquitas de 1000 años de antigüedad que están en pie. Hay ciudades con 7 millones de años de antigüedad con registro. Sigurat, que son estas pirámides que iban en escala, como la Torre de Babel, en la ciudad de Kashán, que estoy aquí a 4 horas. Entonces, cualquier punto que puedan atacar acá es atacar el corazón de una cultura milenaria. Y por eso incluso UNESCO reclama y reacciona a esta amenaza que hace Donald Trump, que yo creo que la hace desde la inconsciencia o
porque comparativamente en historia o en patrimonio, Estados Unidos no tiene nivel de comparación con lo que significa Irán o Oriente Medio en general. Aquí estamos hablando de la cuna de la cultura y de la humanidad también, en muchos aspectos. Entonces, cuando hace ese tipo de amenaza, de verdad que genera escozor, porque puede atacar cualquier punto. Estos 52 pueden ser cualquier parte. Este país es tremendamente gigante en términos de territorio. Pero también es un país muy enriquecido. Pero también es un país muy preparado para la guerra, o sea, viviendo bajo la amenaza constante de su rivalidad con Arabia Saudita y con Irak. El Irak de Saddam Hussein tiene un sistema antiaéreo poderosísimo, tiene flota de tierra, tiene una armada. El típico llamado, lo que en Chile llamamos acuartelamiento, movilización general, ¿se ha producido allá en las últimas horas? Yo creo que ese es un tema constante, no es un tema que yo pueda registrar en las calles, como te digo. Siempre vemos movilización, pero no hay... Yo es uno de los países en los que me he sentido seguro andando en la calle como un civil común y corriente. O sea, aquí no te van a pasar cosas tan básicas como el robo de un celular. Es muy difícil que hayan robos en la calle. Es un país bastante seguro en ese aspecto, porque también tiene que ver con el tema de que las condenas son muy fuertes en caso de... pero también recordemos que es un estado teocrático, por lo tanto la gente es muy religiosa. Claro. Y es gente muy sana en el íntimo. Entonces... también se han visto muy golpeados por todo esto. Tienen bastante temor, pero también tienen mucha experiencia. Y como tú decías, Irán está preparado, sí, y han insistido bastante en que Irán no es, por ejemplo, lo mismo que el Irán de hace 10 años atrás. Y sobre todo ahora cuando le imponen las sanciones, Irán ha hecho uso de esta debilidad para fortalecerse con países de la región y, por ejemplo, hoy día tiene un contingente o un apoyo de este eje de la resistencia, que es Siria, que también tiene que ver con Irak, que tiene que ver con otros países, Yemen, que es uno de los países que hoy día está en una de las mayores crisis humanitarias, atacado por Arabia Saudí. Todos los países, pero también aquí hay fuerzas. Y Rusia, China, que Donald Trump se ha encargado de generar aspereza, pues se han ido para el otro bloque. No es casual que Vladimir Putin haya visitado a Siria hace unos días atrás. El eje chiita se ha movilizado, o sea, Siria, Palestina, una parte, Irak, Yemen, se ha movilizado a favor entonces de Irán. Absolutamente, en la región hasta hoy seguían habiendo incluso protestas internacionales respecto al apoyo a Irán por la muerte del general Soleimani y también en rechazo a las actitudes que ha tenido Estados Unidos al respecto. Irán dice que el ataque de represalia que hace en esa noche, que fue bastante particular para Irán en específico, o sea, era la madrugada en la que estaban enterrando al general Soleimani en su ciudad natal, en Kermán. Al mismo tiempo hacen el ataque de represalia a la base militar más grande que tiene Estados Unidos en Irak, desde el punto donde se lanzaron los misiles que finalmente terminaron el viernes anterior con la muerte del general Soleimani y también sus acompañantes. Hay una movida bastante estratégica. Irán ha insistido que aquí no se quiso matar a soldados porque si no, en los alrededores habían viviendas de soldados que están allí asentados. Exacto. Entonces no hubo un objetivo de matar, pero decían que si hubiesen querido, en el primer ataque habían sido 500 muertes. Y si Estados Unidos hubiese contestado solo en 48 horas, dice Irán, pudimos haber matado a 5.000 personas y Irán ha evitado llegar a ese punto de conflicto. Osvaldo. Por eso han insistido que esto fue una bofetada y que no fue una venganza como tal, porque la venganza para Irán y para el eje de la resistencia es finalmente conseguir la retirada de las tropas de la región, que generan inestabilidad de acuerdo a las autoridades iraníes. Osvaldo, para quienes no hemos vivido en un país teocrático, ¿cómo es la prensa ya? ¿Es solamente prensa estatal? ¿Hay empresa privada no controlada por el Estado? ¿Hay prensa no controlada por una autoridad religiosa? Si yo voy a contratar una agencia de viajes,
me puedo mover libremente dentro de Irán. Nosotros, quienes vivimos en Chile y no conocemos países dirigidos por gobiernos de tipo teocrático, tenemos dudas que van desde cómo son los supermercados, a cómo se puede movilizar uno en un país, qué cosas son delitos, qué no, qué cosas están permitidas, qué no. ¿Tú nos puedes ilustrar un poco al respecto? No terminaríamos nunca. Las principales diferencias, las principales similitudes. Yo te juro que he tenido una serie de golpes durante estos 2 años, pero también tiene que ver con un enriquecimiento personal. Yo no critico y cada vez me acostumbro más a decir, ok, yo estoy aquí por opción, no por obligación, y yo me vine por 1 año, ya llevo 2 y estoy pensando que ya voy a estar 3 años acá. Y es un país que finalmente te termina enamorando por todas las diferencias culturales que aquí existen, desde el punto de vista del mes de Ramadán, por ejemplo. O sea, el ayuno de donde Ramadán. tú no puedes comer. Bueno, yo sí, pues soy extranjero, pero me tengo que resguardar de no comer frente a la gente que está haciendo el ayuno. Y el ayuno va desde las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, hasta las 8:30 de la tarde. Y el ayuno es seco. Entonces, tiene un montón de cosas allí que hay que respetar. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no poder usar short en un país donde hay 45 grados de temperatura en verano, también tiene un costo bastante fuerte cuando sales a la calle y es como, oh, ya, pero te terminas acostumbrando. Los chilenos, imagínate que tenemos cultura para tomar un vino en el almuerzo o el pisco sour. Yo ya me olvidé. Yo desde que llegué acá tuve que dejar de tomar y como fumaba socialmente y era con tal vez una copa, dejé de fumar. Entonces ese tipo de cosas también te van variando, que son cosas muy pequeñas. Pero por ejemplo trabajar en un lugar, yo en el canal que trabajo, Osvaldo, que es Hispan espera TV. un segundito. Dime. Lo que pasa es que está realmente muy interesante lo que estás contándonos, lo que nos estás contando especialmente también de la vida cotidiana. Espéranos un segundo, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato contigo. Vale. En contacto, estamos en este momento en Irán, en Teherán, la capital de ese país, conociendo con Osvaldo Canales no solamente la situación política, la situación de tensión muy fuerte que están viviendo con Estados Unidos, con estas amenazas de Donald Trump, justamente de bombardear ciertos lugares estratégicos, pero también Osvaldo nos ha contado bastante de lo que es la vida cotidiana. Hemos hablado un poco de eso, de cómo transcurre el día a día, y antes de irnos a comerciales teníamos la inquietud también porque para nosotros es muy conocido la falta de libertad que tienen las mujeres en general en el mundo musulmán. Sin embargo, la situación en Irán respecto a la mujer es un poco más liberal, un poco distinta a lo que uno puede pensar del resto del mundo árabe, ¿no, Osvaldo? Cuéntanos, en ese sentido, ¿cuál es la situación de la mujer allí? A ver, las mujeres, partamos de la base de cuando yo llego a trabajar acá al canal. Siempre me dicen, o al principio me decían, Osvaldo, las compañías de trabajo las saludas de lejos, no se tocan. De lejos, ya. Y es que no se tocan, no puedo tocarle ni un hombro. No. Y son gente muy simpática, entonces nos reímos mucho, pero cuando yo voy llegando, generalmente yo estoy acostumbrado a llegar como metiendo un poco de ruido. En Chile era lo mismo, pero acá es como que estoy frente a mis compañeras de trabajo y le toco su asiento, le digo, ¿cómo estás? Entonces como que ahí como que ya nos vamos entendiendo en ese sentido. Es mantener ese tipo de respeto. También como hombre tienes que cuidarte mucho de las palabras que se dicen frente a la mujer. En términos de cultura acá también se tienden a casar muy temprano. Ya. Porque recordemos que nada extramarital estaba permitido. ¿Qué tan temprano? 20, 21. Jovencitas. Yo tengo compañeros de... ¿Ah? Muy jovencitas. Sí. Bueno, se habla de otros casos que incluso en provincias es antes, pero acá también es un matrimonio que muchas veces todavía sigue este matrimonio pactado, donde hay una dote, donde se dice también que es una sociedad que desde el punto de vista local se respeta mucho a la mujer en el sentido en que si te casas está la dote, si hay un divorcio de por medio, el marido o el hombre tiene que entregar la dote a la mujer para que se pueda sustentar después del divorcio, ponte tú. Porque también no es bien visto que te divorcies, entonces la mujer no le queda muy fácil cuando se divorcian. Y a diferencia de Chile, cuando hay divorcio,
todos sabemos que siempre los hijos quedan con la madre. Bueno, acá no. Es como que el papá se hace cargo de los hijos y la mujer los visita con el sistema de fin de semana y así se arreglan. ¿En serio? Es todo distinto. Pero en términos como de lo que nosotros cuán machista es, en el sentido ¿pueden también manejar? De cuántas restricciones hay, porque hubo un tiempo que Irán era bastante liberal, pero también después se ha ido volviendo más conservador respecto a las mujeres. ¿Qué se les permite? Claro, ¿Qué no se les permite también a las mujeres? Lo mismo de andar con burka o no andar con burka, ¿cómo es en ese sentido? ¿Chador o burka? ¿O abaya? Eso, mira, cuando yo bajé dije, wow, porque en el fondo... ¿Cómo dijo? La religión es tan fuerte que hay muchas mujeres que son chadoríes, que son las que usan el velo negro hasta el suelo. Y obviamente ahí ya el respeto tiene que ser mayor, porque son mujeres muy religiosas, muy de familia además. Pero yo siempre decía así como, de hecho le digo a mis compañeros, la referencia que yo tenía al vestuario tan tapado era la Virgen María. Y acá es por todos lados. Acá el velo islámico es quizá el único país que obliga a nacionales y extranjeras a llevar el velo islámico. Tú cuando vienes en el avión desde el espacio aéreo de Irán, ya avisan por el parlante cuando pasan el espacio aéreo que te tienes que poner el velo. Todas las mujeres llevan el velo siempre. Y ahí son tres clases, porque en el fondo una es el pañuelo, que de repente es muy bonito, que es el que se da vuelta por la cabeza y hacia el cuello, de distintos diseños y todo eso. Burka con solo los ojos, esos son los países árabes. Correcto. Acá es el chador, que queda la cara afuera y se afirman y no se ve nada más, o por lo menos ellas se manejan muy bien con el chador. Yo digo siempre, no sé cómo pueden conseguir manejarse o hacer tantas cosas, pero las mujeres hoy día son increíbles acá, Osvaldo, cómo manejan el chador. Osvaldo, y el otro dime. Sí, pero lo que tú dices es bien impresionante, porque por eso digo que Irán se ha ido volviendo más conservador, porque las mujeres entonces occidentales e iraníes no pueden salir a la calle nunca, es decir, tus colegas que pueden ser de otro país tienen que estar con su velo, ya sea cualquiera de estos dos tipos que tú dices. Son tres. Una que es como tapado, como especie, voy a hacer la referencia y espero que no suene como falta de respeto, pero como las monjas, que es este velo que va completo sobre la cabeza y que queda solo la cara afuera. Y el resto es el resto es un mantó, que es un tapado encima que evita mostrar como las curvas del cuerpo. Y siempre tienen que estar tapadas hasta la muñeca y hasta los tobillos, y viene verano. Entonces el calor, imagínate, si para mí que yo puedo usar una camiseta corta, me da mucho calor, las mujeres tienen que andar siempre con los brazos tapados y las piernas tapadas, y el pañuelo. Ya, en términos de derechos. Ya, pero no se puede, no se puede andar sin la cabeza cubierta. No, aunque las generaciones van cambiando, las iraníes más jóvenes andan siempre con el velo, pero es como el velo, a ver, no sé si me ven bien, pero es como de aquí hacia atrás. Entonces el velo se cae, así como, pero se cae y se lo tienen que estar poniendo, se lo ponen a cada rato, pero el pañuelo siempre en el cuello. Osvaldo. Tenemos una gráfica, Osvaldo, tú no la estás viendo, pero tenemos una gráfica, los tipos de velo islámico, Monse. Claro, mira, así es. El más, ahí sale de más restrictivo a menos restrictivo en cuanto a cuánto mostrar. El burka es justamente el que es de alguna manera árabes, más vinculado también a lo talibán, ¿no es cierto? A lo más ortodoxo dentro de la religión musulmana, donde solamente se ven los ojos, incluso yo me acuerdo de haber visto en Marruecos con una rejilla. Impresionante. No, y con un velo completo, yo he visto caras tapadas completas, porque, por ejemplo, cuando me toca viajar acá a las ciudades más sagradas, Mashhad, vienen muchas mujeres árabes. Allí está el mausoleo del imam Reza, y las árabes, nada. Yo tengo un montón de fotos y nada. Osvaldo, es negro completo y los hombres de blanco, díganme. Osvaldo, ¿cómo conoce un hombre una mujer en estas circunstancias, digamos? ¿Cómo se logra si casi no puede saludar, andan tapadas? ¿Cómo usted podría conocer a una señorita iraní o tiene prohibido conocerla? Como lo hacían nuestros abuelos, yo creo. Con la mamá presente, con muchos permisos de por medio.
Y así, sales a tomarte un café. Pero ¿cómo usted la aborda, digamos? Porque pongamos por caso que a usted le guste una compañera de oficina. Disculpe que lo ponga en esa circunstancia, pero por ejemplo, ¿cómo usted se acerca, la saluda, la invita a salir o no? La invita al cine, ¿puede ir al cine con ella, solo los dos? O cuéntame, por favor, porque no... Depende absolutamente del régimen familiar. Hay mujeres que tienen un poco más de libertades, pero es porque igual las sociedades van evolucionando. ¿Sí? Más allá de eso está el tema de Internet. Entonces, no es que sea una sociedad aislada del mundo y que no sepan lo que pasa en el exterior. Solo que hay que ceñirse a las reglas. Pero sí, tú sales, te tomas un café, puedes ir al cine, pero en teoría no puedes tomarte de la mano en la calle. O sea, ni hablar de besos, olvídate. Claro. Pero hoy día, por ejemplo, yo hoy día ya veo a algunas parejas como que tomándose de la mano, y yo digo, oh, mira, esto ya está cambiando un poco. Y así te vas acostumbrando. Dime. Osvaldo, quisiera que me corroboraras ciertas cosas que uno conoce a la distancia, porque en realidad, como chileno y en un país occidental, estamos muy lejos desde todo punto de vista de Irán. Mira, yo tengo muchas dudas respecto a algo que tú podrías corroborarnos, porque se dice que es muy gentil el iraní, que es una persona muy afectiva, que siempre está como dispuesto a ayudarte. Estamos hablando de un país, qué sé yo, tremendamente grande, tiene más de 80 millones de habitantes, entonces uno lo va conociendo bajo esa perspectiva. Yo sé que ellos son tremendamente cariñosos. Yo quiero preguntarte si eso es efectivo, porque incluso me daba una anécdota que ellos son capaces de llevarte a dedo, y si te queda cercano o lejano el lugar donde te están llevando, son capaces de hacerlo. Antes que te responda, Osvaldo, vamos a hacer un pequeño... ¿Y en Irán tendrán un concurso del 15-15? Osvaldo Canal está con nosotros, la verdad es que desde Irán vamos a enganchar con él, está muy interesante la conversación. Carlos le dejó planteada una pregunta a Osvaldo, si eran afectivos los iraníes. Ahí se corta, perdón, Carlos. No, son muy efectivos. Desde el punto de vista que yo he preguntado direcciones en la calle, imagínate, yo que me manejo, llevo 2 años acá tratando de hablar farsi y apenas conozco un par de palabras y con eso trato de moverme en la calle, o algo de inglés o algo, español nadie. El español es como muy raro acá. Y entonces he pedido ayuda en la calle y a mí han llegado a tomarme del brazo, a parar un taxi, a hablarle al taxi a dónde voy, y sin preguntarme siquiera, le han pagado el viaje al taxi, me echan arriba y yo así, no. Y es como que, y lléveselo. Chuta. Me han pagado los taxis en la calle, una persona que ni siquiera tuvo una conversación previa, solo le expliqué o le pregunté que no sabía llegar a tal dirección, que era un centro comercial en ese tiempo. Pero generalmente, si tú hablas un tiempo, los iraníes son, ¿de dónde vienes tú? Y eso es muy chistoso, porque nosotros tenemos 2 referencias acá, por lo menos desde mi experiencia. Cuando vas en un taxi, digo, ¿de dónde eres? Ya, Chile. Dicen Chile. Y empiezan, o en política, que dicen Pinochet, Allende, o fútbol, o Iván Zamorano. Alexis Sánchez. Ese, ¿no? Alexis, muy bien, Alexis. Sí, se van a Alexis Sánchez. Yo digo, mira, el chico maravilla, sí. Y empiezo, no, pero también está Bravo, está el Pitbull. No, Alexis Sánchez tiene referencia. Y Zamorano, que lo tienen ya como versión más antigua. Pero sí, son gente muy amable. Generalmente cuando tú sales con ellos, y ahí yo como que peleo un poco siempre, es como que te quieren pagar la comida si vas a un restaurante. En Chile vendría fantástico, pero acá igual te da un poquito de temas así como, ya déjame pagar a mí. Pero son súper afectivos, así como si Donald Trump queda en pana, lo invitarían a comer, digamos, no. ¿Y a Carlos quería hacer una pregunta? No, a mí me parece muy contradictorio todo lo que nos cuentas, y entendí que ellos son el segundo país del mundo que hacen, por ejemplo, operaciones de cambio de sexo, y que me parece tan extraño, pero creo que es muy abundante. ¿Eso es así?
Mira, no tengo tanto conocimiento, pero sí he escuchado que las operaciones de cambio de sexo son bastante frecuentes, y lo otro también es que son como el número 1 en rinoplastia. Yo no he tenido tiempo, por eso sigo con esta nariz, porque de verdad que trabajo mucho, pero sí, y es como, El cambio de sexo, no sé si decirlo como un estatus, pero como que la gente en Chile trataría de ocultar un poquito el tema de la nariz. No, acá salen con su parche y andan en los centros comerciales, y hombres y mujeres, y entonces son muy de narices perfectas. ¿Cómo es ir a una playa? Voy a ir allá a operarme la nariz. ¿Cómo es ir a una playa en Irán? Hay que llevar traje de baño. Tapadito. Tienes que, tienes Primero que llevar saber un si buen irán. libro y sentarte. Mira, yo he ido a las playas del Golfo Pérsico, y ahí me detengo 5 segundos. Las playas del Golfo Pérsico son maravillosas. Bueno, he tenido oportunidad, porque como estoy cerca, de ir a Dubái, y son las mismas playas, pero en contextos distintos. Porque en Dubái es muy turístico, y acá en Irán obviamente son muy reservados, las mujeres no se bañan. Hay playas para hombres y mujeres también, que yo ahí esas no las visité, pero esas sí que están custodiadas con armas en mano. O sea, playas de mujeres son solo de mujeres, y ahí se bañan tranquilas, y hay alguien custodiando el acceso a esas playas. Y en los lugares que son más abiertos, generalmente te mojan las patitas. Perdón, pero si usted es extranjero y se equivoca, si usted es extranjero y se equivoca, y va caminando, va paviando y entra a esta playa de mujeres, ¿es grave? Que lo preguntan. ¿Es grave? Es que de verdad no sé cómo funciona. A mí siempre me han dicho de que ese acceso está custodiado, y muy bien custodiado, y cuando te digo custodiado es casi con armas. Así no, eso es No entráis por exclusivamente para accidente. mujeres. No, O cuando Oye, vas Osvaldo, o cuando vas a las piscinas acá, que también se va mucho. Hay piscinas para hombres y mujeres, y horarios para hombres y mujeres, y es todo así. En las mezquitas también hay acceso muchas veces para entrar a orar por el lado de los hombres y de las mujeres. Pero las en los mujeres, colegios lo mismo. Osvaldo, las se mujeres encuentran? pueden manejar, por pueden qué usted se estudiar, quiso quedar ahí? Sí, tienen en ese sentido una enorme cantidad de Tienen derechos que en derecho a otros voto. países árabes no tienen. Las mujeres son muy inteligentes, así cuando me dicen derecho a estudiar, sí, y estudian de todo, y como que no se controlan, porque es como que tengo compañeras que están trabajando y trabajan muchísimo, pero me dicen, no, mira, es que estoy estudiando estudios latinoamericanos y quiero sacar un doctorado en esto, y yo así... Motivadísima. "Ay, yo como que tengo suficiente". Pero una cosa, son Osvaldo, muy estudiosos. Sí, lo que pasa es que es una contradicción bien grande la que nos dice, porque de hecho es bien conocido que la universidad y la preparación universitaria de las mujeres iraníes es muy sólida. Pero aquí estamos hablando de un gobierno también teocrático, de una cantidad de reglas que al parecer no se pueden saltar, como usar algún tipo de velo, como estar siempre separada de los hombres en los lugares públicos. Acá también hay una falta de libertad bien grande, ¿no? Y me imagino que debe haber bastantes mujeres que se quieren rebelar frente a esta situación, ¿o no es así? Mira, te voy a dar 2 escenarios. Uno es que tu pregunta es muy válida, pero como que se desdibuja cuando estás acá, porque yo no puedo compararme culturalmente con los iraníes, porque somos de pueblos súper distintos. Entonces yo me puedo poner a discutir con un iraní toda la tarde y me va a intentar decir que la sociedad está bien estructurada. No sé, acá igual, ¿ah? Acá igual no. Sí, pero en ese sentido del tema de los derechos, porque cuando yo te digo así como, uy, pero ¿qué pasa con las mujeres acá? Y entonces como que, no hay problema. O sea, yo a unas amigas acá le digo, ay, pobre mujer, debe ir muerte calor con el chador. Entonces me dice, Osvaldo, les encanta y les encantaría que todas tuviéramos chador, solo que cada quien usa el velo como lo quiere llevar, o muy religiosa con chador, o el pañuelo en la cabeza, o el pañuelo a media cabeza que se cae. Pero y es verdad Es su cultura. y pueden manejar. Lo que no pueden hacer todavía, entiendo, es conducir motocicletas y andar en bicicleta. Pero ya he visto mujeres en bicicleta. ¿Andar en Lo que no bicicleta? entiendo es por qué Osvaldo se quedó. ¿Y por qué Osvaldo, andar en bicicleta? Qué raro. Osvaldo, corrobórame esta imagen. Se dice que uno entra a un hogar en Teherán, la capital, qué sé yo, o en todo Irán, y no va a encontrar sillas ni mesas. Te digo que me hace mucho sentido porque entiendo que ellos son los mayores, segundos exportadores de alfombras. ¿Es verdad eso? ¿Que viven así? ¿Que no hay mesas ni sillas en la mayoría de los hogares? No, eso ha ido cambiando.
por ejemplo, les puedo contar algo que es medio íntimo, pero que yo no me puedo acostumbrar y tiene que ver con los baños. Por ejemplo, los baños para mí son un tema. O sea, el baño iraní yo todavía como que digo, uy, ya, bueno. Ay, ¿cómo es el baño? Es como el hoyito en el piso. Baño turco. Ay, todavía. Baño árabe. Baño turco. Claro, No, eso es lo más común. uno hace parado. ¿Ah? Mujeres y hombres hacen parado. Tienes como... El hoyito, achuntar la hoyito. Es como una letrina, pero con la losa. Pero de losa. Hasta cierta edad. Sí, después, hasta cierta edad, y también después hay una silla que ponen para las personas con mayor edad. Pero yo, por ejemplo, cuando viajo, siempre trato de decir, por favor, que haya un baño occidental. Entonces busco los hoteles con un baño occidental y digo, me da lo mismo que sea como muy caro, muy barato. Oye, que sea más barato. ¿Cuántos años más se va a quedar Osvaldo? ¿Cuántos años más se va a quedar Osvaldo? Es muy caro arriendo, que me quieren con usted allá. Ustedes están con Rafa ahí, ¿no? Sí, con Rafa. Aquí está. Sí, compadre. Ya, yo no sé si Rafa se acuerda de mí, pero alguna vez, hace 2 años... De la cara. Me tocó entrevistarlo por... ¿Ah? Sí, de tu cara perfectamente me acordaba, de tu nombre no, Osvaldo, pero la cara sí, absolutamente. ¿Viste? Sí, siempre he sido más anónimo. Por eso ¿Andaba con vine burka? al otro lado del mundo. Osvaldo, antes que te vayas, por favor, asegúrame. Está pegando. ¿Es verdad que lo que pasa allá, la gente en un 70% tiene un promedio de 35 años y están en edad productiva? 70%, ¿eso es así? Es que es una población muy grande y se dice que es muy... Osvaldito. También había escuchado lo mismo. Es una población muy joven y imagínate que Teherán tiene Osvaldo. 18 millones de habitantes. Señor. Tenemos que entregar el programa, pero el lunes te volvemos a llamar para quizá una conversación más larga que esta aún. Muchas gracias. Vamos a estar en muy bien. contacto. Gracias, Oye, compañero, por hablar con nosotros. El gusto es mío. Ya está, el gusto es de nosotros. Bueno.